Hola, hola. Muy buenas noches a todos los presentes y a todos los que están en modalidad virtual. Vamos a dar inicio a esta importante charla llamada Inteligencia Artificial, Visión por las Computadoras. Esta actividad está organizada por las carreras de Ingeniería Informática, Licenciatura en Análisis de Sistema y Licenciatura en Inteligencia Artificial y Robótica. Bueno, sin más preámbulo, damos una cálida bienvenida al disertante ingeniero Luis Martín Rose, alumno de la carrera de licenciatura en Inteligencia Artificial y Robótica. Muchas gracias y que disfruten de la presentación. Un aplauso. Bueno, buenas noches a todos. Realmente muy contento de poder compartir. compar- Hola, 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 hola. Ahí está. Perfecto. Ok. Bueno, como habían comentado, yo soy estudiante del último semestre de la licenciatura en Inteligencia Artificial y Robótica. Previamente estudié Ingeniería Informática y, bueno, obviamente todo esto de la inteligencia artificial en un momento dado de mi vida hubo ahí un clic que hizo que realmente me interese sobremanera el tema. Estamos hablando del año 2018, donde hubo así un vuelco interesante, porque se veían venir muchos cambios en todo lo que era tecnología. Eh, Estoy trabajando en una empresa de tecnología desde hace 20 años. Hace 20 años, obviamente, ni soñábamos con todo lo que tenemos ahora, con todas las herramientas que tenemos. Tengo un background bastante nutrido, gracias a esta empresa, en todo lo que es la parte de redes y seguridad en redes principalmente. Pero bueno, ahora se viene todo este boom de la inteligencia artificial y entonces no se me escucha. Ahora sí se me escucha. Bueno, perfecto. Entonces, se viene todo este boom de la inteligencia artificial y justamente una de las principales aplicaciones es la visión por computadora. ¿Por qué para mí es importante resaltar esto de una de las aplicaciones más fuertes, por decirlo así, de la visión por computadora? Porque en general todo el boom, sobre todo en estos últimos 2 años, está más orientado a todo lo que es la generación, o sea, las inteligencias artificiales generativas. Pero resulta que todo lo que se tiene que generar tiene que partir de algo que la computadora entienda. Entonces, la visión, que es justamente una de las funciones que el ser humano cumple prácticamente sin esfuerzo, es la visión. Para nosotros, si yo les digo cuántos dedos hay acá, algunos me pueden decir tres, otros me van a decir cinco, los más avivados, obviamente. Pero bueno, ¿en qué radica la diferencia en que unos digan que tres y otros que cinco? En que algunos alguna vez ya la
más fallen, cuanto más fallen en un ambiente controlado, como es el de la universidad, genial, porque entonces va a haber alguien que les va a poder decir, a mí me parece que esto es así. Y si es un profesor que está seguro de lo que está diciendo, te va a decir, esto es así. Pero algo que escuché en estos últimos días en el foro de gobernanza de Internet, duden de todo, incluso de esto que yo les estoy diciendo. Investiguen, vean si realmente yo soy simplemente una persona que vino a mentirles o no. Les dejo la duda ahí, para que todo lo que voy a decir ahora, no sé si es cierto o no, sáquense la duda, investiguen por su cuenta. Bueno, un momento voy a entrar ahora. Ok, entonces, lo que les decía, el tema de la visión por computadora es una de las principales aplicaciones de la inteligencia artificial. Como les hablaba también, la idea es que a través de la inteligencia artificial las máquinas puedan ver y sobre todo entender, interpretar qué es lo que se les está mostrando. Sí. Bueno, por definición, como decíamos, es uno de los tantos campos de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la relación, por decirlo así, con la inteligencia artificial? Que necesita un aprendizaje profundo. Hay una serie de algoritmos, metodologías que se utilizan en la inteligencia artificial, pero para que la máquina pueda realmente ver, pueda entender, comprender lo que nosotros le estamos mostrando, necesitamos de redes neuronales convolucionales. ¿Por qué? Por una red convolucional, como vamos a ver más adelante, no solamente ve cada dato por separado, sino que ve la relación que pueden haber entre dato y dato. Imagínense lo siguiente, si ustedes tienen una ventana de 8 por 8, una línea que sea recta, si saben o sea, tuvieron que haber dado ya en matrices, normalmente uno empieza a mostrar todos los elementos de la primera fila, todos los elementos de la segunda fila. Ahora, ¿cómo haces para relacionar algo que es vertical? Eso solamente una red convolucional va a poder manejar de manera precisa. Ya así como ejemplos rápidos, ¿qué es para qué se usa para el reconocimiento de objetos? El análisis de justamente imágenes médicas. Ahí hay un fuerte uso, digamos, cuando se reconocen patrones en las imágenes. Gracias a eso se pueden ver, qué sé yo, manchas en los pulmones,
malformidades internas de los huesos, cosas así. Otro uso bastante corriente es el de la detección de rostros o de formas. Y algo que últimamente está saltando mucho, sobre todo con el tema de los vehículos Tesla, la conducción autónoma, ¿verdad? Para que un vehículo pueda manejarse solo, necesita entender qué es lo que le rodea. Entonces, no solamente mirar para adelante, sino que tiene que mirar a todos lados al mismo tiempo. Algunos conceptos que tienen que ver con la visión por computadora. Lo primero, el preprocesamiento de imágenes. Para que la computadora pueda entender qué es lo que nosotros le queremos mostrar, normalmente necesitamos adecuar la información. Tenemos que hacerle un preproceso, que es la misma cosa que ocurre para cualquier red neuronal. Nosotros podemos tener un montón de datos que si nosotros queremos que esos datos, una red, una inteligencia artificial para generalizar, pueda entenderlos, de alguna manera tenemos que tratar de que sea homogénea la forma en que nosotros le presentamos. En eso consiste el preprocesamiento. En este caso, de las imágenes. Decíamos que las redes neuronales convolucionales son la forma propiamente en que se está haciendo todo este tema de la visión por computadora. Vamos a ver, voy a explicar en más detalle en qué consisten las capas convolucionales, las capas de pooling y las capas totalmente conectadas que hacen parte de esa red, red neuronal convolucional. Otros conceptos. La segmentación semántica. No basta con que la computadora sepa que esto es una línea oblicua. Necesitamos hacerle entender de regiones dentro de una imagen, separar los objetos, el fondo. Y de hecho eso se maneja bastante bien. Por eso es que incluso los celulares más básicos pueden agarrar y separar el fondo, o sea, sacarle el fondo a una foto y dejar solamente a las personas que aparecen o los objetos que nosotros pretendemos que aparezcan. En eso consiste la segmentación semántica. La detección de objetos, por otro lado. Nosotros agarramos y decimos, ok, dentro de esta imagen, ¿dónde hay una cara? ¿Dónde hay una pelota? ¿Dónde hay un caballo? ¿Dónde está una nube? O sea, necesitamos relacionar algo que ya se entendió que es un objeto con una etiqueta, por ejemplo. Entonces, en eso consiste la detección del objeto. ¿Por qué? Porque el objeto está definido por una etiqueta, en este caso. Y si bien yo hablaba de que la visión por computadora es una forma de introducir datos, ¿quién sabe qué es una red generativa adversaria? En serio le digo, yo no muerdo, no muerdo. Podemos hacer por o sea, dedocráticamente o alguien que voluntariamente se ofrezca para contestar. De vuelta, no importa si se equivocan o si dicen algo parcialmente correcto, la idea es que todos aprendamos. Profesor, no sé si quiere compartir con nosotros qué es una red generativa adversaria. Bueno, es una de las partes, así como estás viendo, ¿verdad? Las redes convolucionales, por su, digamos, las funciones que tienen, están para, una de las funciones más que es la de identificación de objetos, la otra es la de clasificación de objetos. Son las redes que están mejores preparadas, digamos, actualmente y basadas en las redes anteriores para ese efecto. Espectacular, muchísimas gracias. Bueno, simplemente agregar lo de adversaria, ¿por qué? Porque son dos redes que están compitiendo constantemente entre ellas. Una genera y la otra trata de trata de pillarle, entre comillas, mintiendo. Pero resulta que para que nosotros podamos, o sea, para que la que le trata de pillar
le pueda decir, esto fue generado por vos o es una imagen real, primero tiene que saber cómo es una imagen real. Ahí es donde entra la visión por computadora. Entonces están compitiendo constantemente, una tratando de engañarle a la otra y la otra tratando de descubrir cuándo le engaña y cuándo no. Bueno, estas son algunas de las aplicaciones prácticas. Hola, hola. Perfecto. Algunas de las aplicaciones prácticas de la visión por computadora. Acá un pequeño video donde justamente vemos cómo funciona el coche autónomo. La idea es, como dice ahí, que ese coche tiene que ver todo el entorno y vamos a ver una de las tantas soluciones. Este es un video para que dimensionen que tiene fácilmente 6 años de haber sido subido a YouTube. Así que imagínense lo que era hace 6 años y todo lo que evolucionó y de repente nosotros no estamos al tanto. Hay un gran interés por hacer que los vehículos autónomos sean una realidad para evitar que se sigan perdiendo millones de vidas en las carreteras cada año, haciendo que estos sistemas sean más seguros que la conducción humana. El LiDAR permite al coche autónomo ver el mundo que le rodea en 3 dimensiones reales, de modo que no solo sabe si hay objetos, sino que sabe dónde están y qué son. Hay un montón de puntos de vista. Todos los programas de los coches autónomos que hay en la actualidad utilizan el LiDAR para comprender el mundo que les rodea. Nuestra tecnología permite ver con una resolución hasta 50 veces mayor y tiene un alcance 10 veces mayor que los mejores sistemas de LiDAR que se han venido usando en los vehículos autónomos hasta la fecha. Fíjense lo siguiente, el tamaño. Acá estoy mostrando. Eso es el sensor con el cual trabajaba hace 6 años este equipo en particular. Obviamente tenía una óptica espectacular, todo eso, pero como decía, la distancia a la cual podía ver era increíblemente buena. Entonces, realmente podía la inteligencia artificial por detrás, más allá de simplemente ver, tomar las decisiones correctas. En el caso de tener que frenar, tener que desviar y todo eso. Bueno, otra de las... Acá vamos a hacer algo más práctico. Esto es algo que les voy a mostrar corriendo en internet. Así que a ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Bueno, me tomé el trabajo de cargar en una carpeta dentro de mi Google Drive
Son en total 60 fotos, creo que de distintas personas. Bajado de internet, obviamente. Acá simplemente les voy a mostrar una de las fotos. Son 6 sujetos, si mal no recuerdo, 6 sujetos haciendo distintas caras, o sea, distintas expresiones, todo eso. Y la idea justamente es usar todas estas caras para poder entrenarle. Bueno, ok. Y está bien. Bueno, ok. Acá simplemente hay una función, todo esto es Python, así que es relativamente fácil de entender. Básicamente una función que verifica a ver si es que la misma persona es la que aparece en las dos fotos que yo le estoy pasando como parámetro. Entonces, abre la primera en IMG1, la segunda en IMG2, va a mostrar ambas caras y después usa esta función de una librería llamada DeepFace que verifica si es que son iguales. Si es que el campo verified está como true, entonces me dice que son iguales y si no, son diferentes. Ok, hacemos correr eso. ¿Qué pasó acá? Empezamos con los problemas. Bueno, la idea era mostrarles acá el mismo sujeto, por eso dice sujeto 3 en ambas, solo que era una risueño, la otra así enojado, y esto iba a decir que eran igual la misma persona. Y después, simplemente para mostrarles, este es 10 sujeto 2 y 10 sujeto 4. Voy a abrir, ya que no me está funcionando. Esto hubiese dicho que eran distintos y lo que quiero es mostrarles que encima se parecen bastante. Asumo que este es el hijo o algo así del otro. Ese es el joven y ese es el papá. Asumo. Entonces, tienen muchas características faciales parecidas, pero de todos modos el algoritmo logra diferenciarles. Bueno, y este tampoco va a funcionar, pero esta es otra funcionalidad que tiene esta librería llamada DeepFace, que básicamente le pasas como parámetro una foto y él trata de determinar la edad aproximada, el género dominante, a qué raza. Y acuérdense que todos los resultados que normalmente una red neuronal devuelve son porcentajes de probabilidad. Entonces, algo que me llamó la atención entre las pruebas que había hecho es que, a ver si mal no recuerdo, creo que era esta chica, esta chica. Esta chica, fíjense cómo tiene algunas características que hacen que podamos llegar a confundirnos. Y de hecho, a la librería le llegaba a confundir. Me decía que era un hombre porque
había un 51% de probabilidades de que sea hombre y un 49% de probabilidades de que sea mujer. Entonces, los porcentajes estaban tan cercanos que al final se equivocaba. Literalmente se equivocaba la IA. Bueno, otra cosa. Ahora, esta sí ya usa algunas librerías más conocidas. ¿Alguien conoce la librería CB2, OpenCV, ¿no? Open Computer Vision, ¿no? Ok, es una de las librerías para todo lo que sea tratamiento, para hacer visión por computadora, más utilizadas a nivel mundial, a nivel académico y, como diría yo. Entonces, acá, de vuelta, volvemos a importar. Y acá, por ejemplo, vamos a ver, ¿terminó ya de cargar? Sí, ok. Entonces, originalmente esta foto era sin el cuadradito. De hecho, si nos vamos aquí, esta es la foto original. Pero bueno, también me tomé el atrevimiento, lastimosamente, creo que no está la profesora Cintia. Así que creo que era esta. No, no era esta. Ok. Pero esta usa una de las caras del ejemplo previo. Entonces, fíjense cómo delimita el área donde la librería encuentra una cara propiamente, o sea, detecta esa cara. Y ahora sí, la última. Fíjense cómo logramos engañarle de alguna manera también. Detecta una cara acá, detecta otra acá. Al señor Ricardo Aveiro no lo detecta, pero sin embargo detecta una cara en uno de los pósters que estaba acá atrás. Pero bueno, el mismo programa, la misma función, fíjense cómo no es para una sola cara, sino que va ciclando acá por todas las caras que reconoció y le va agregando el cuadradito con las palabras face detected. Ok. Bueno, ¿cuáles son otras funciones que podemos hacer? La parte del diagnóstico médico. ¿Quiénes ya dieron algo de inteligencia artificial como materia? O sea, ¿saben la diferencia entre aprendizaje supervisado, no supervisado, por refuerzo? Sí, para los dos. No, no. Hay un solo alumno, aparte de mío, que es él y está en tercer semestre. No, que en tercer semestre él está, que es el único otro. No, sí, sí. Claro, pero no se da caso también en análisis. Ok, bueno, al pelo. Bueno, ajá, ya. Ok. Bueno, pero básicamente les explico en qué consiste. El supervisado es
cuando nosotros tenemos una serie de datos de entrada, y es general, no es solamente para la parte de visión por computadora, tenemos una serie de datos de entrada, pero que todos están etiquetados. Entonces, ¿en qué consiste a nivel general? Que nosotros le pasamos esos datos, la inteligencia artificial trata, o sea, saca un resultado y lo que hace es comparar contra la etiqueta que tiene. Si no es correcto, ahí hay una serie de procedimientos, uno de los cuales es el backpropagation, que básicamente lo que hace es se mide el nivel de error y se empieza a ir hacia atrás por las distintas capas de la red neuronal para ir ajustando los pesos de todas las neuronas de nuestra red. El no supervisado, directamente le pasas todos los datos sin etiqueta. Entonces lo que hace es juntar grupos, hace clustering, o sea, dice, todos estos se parecen en este aspecto. Entonces empieza a hacer agrupamientos. Eso es principalmente lo que sucede. Y el reforzado es ya directamente, vos le haces funcionar y haces que él aprenda ¿Qué peor? solo. Bueno, que aprenda solo en el sentido que es Te corriente, una... mam. Ok, bueno, ya seguiré hablando. Le voy a jorobar a él entonces. Bueno, es un agente StarCraft. Justamente de eso se trataba, ¿verdad? El agente este le recontra ganó en todas y cada una. Creo que no había ni una sola de las partidas en que no haya ganado la IA. Y eso es porque se le tuvo no sé cuántas horas y horas, días, meses, años entrenando y que jugara uno contra, o sea, una IA contra otra IA. La misma cosa, AlphaGo, Deep Blue en su momento, con ajedrez. Sí, bueno, AlphaGo es el barco insignia, por decirlo así, de todo lo que sean los agentes que juegan. Y es realmente una maravilla. Bueno, después, realidad aumentada y virtual. Fíjense en esta foto, por ejemplo. Esto se usa mucho para hacer capacitaciones. Con una tablet o el teléfono, lo que sea que uno tenga, se le indica entonces, por ejemplo, tenés que desenroscar tal cosa. Entonces, se le va indicando paso por paso en forma visual, pero para que esto se pueda resaltar y todo eso, obviamente la computadora tiene que saber interpretar, tiene que ver lo que tiene enfrente, en este caso la tablet. Entonces, ese es uno de los usos
que más se le está dando. Ni qué decir la parte virtual. Acá entra un concepto que se llama el digital twin, o sea, el mellizo digital, donde literalmente se crea un gemelo de algún objeto físico, pero en el mundo virtual. Puede ser en el metaverso, puede ser local a un servidor en particular. Entonces se puede interactuar con ese mellizo digital como si uno estuviese directamente en el, o sea, lo tuviese físicamente delante. Control de calidad, por ejemplo, misma cosa. Se quiere saber la cantidad, en este caso, de frutas que van dentro de una caja. Entonces se identifica, ok, esto es paprika, entonces se puede contar la cantidad que se ve. En el caso de una línea de producción, se puede ver si es que se ve alguna falla física, si es que la forma de un objeto no es la adecuada. Y después, dentro de la línea de producción, se puede separar si es que se tiene, o sea, se observa un defecto, por ejemplo, ese tipo de cosas. Esta es una campaña de Honda que se hizo en Buenos Aires, muy interesante de vuelta. Vamos a ver un ratito, nomás voy a poner, pero básicamente, si es que se verificaba que alguna persona en moto no tuviese el casco puesto, entonces directamente la luz roja no dejaba de cambiar. Se quedaba en rojo, le avisaba, le capturaba la pantalla, digamos, le capturaba y mostraba en una flor de pantalla ahí. No estás con el casco puesto, no voy a cambiar a verde, básicamente. Entonces, por lo menos por vergüenza, al final se ponían. El futuro llegó, señores. Tengo una chica en moto acá al lado mío que no tiene el casco puesto y aparece en la pantalla. Ay, no se dio cuenta que está en la pantalla. El semáforo no cambia si ella no se pone el casco. Ahí fíjense que le muestra. Ahí, vamos amiga, ponete el casco. Entonces se da ahí cuenta, se muere de vergüenza, se pobre. pone. Es el futuro esto, chicos. Ahí se lo puso, listo. Y ahí entonces después, ya vemos que se pone en verde Qué genios el semáforo. que se mandaron. Muy linda campaña. Increíble. Es un uso bastante particular de todo lo que sea visión por computadora. Bueno, ¿cuáles son algunos de los desafíos que tenemos? Primero, el tema, como la mayoría de las redes neuronales, los sesgos. Achicar otra vez esto. Ok. Los sesgos, o sea, ¿qué pasa cuando podemos tener millones de datos, pero si todos son iguales? Entonces, ¿de qué nos sirve? O sea, siempre vamos a estar condicionados a lo que nosotros le hayamos mostrado. Entonces, como dice acá, la precisión y sobre todo la equidad no se pueden lograr. Y esto es algo que realmente afecta no solamente a la visión por computadora, sino en general a las inteligencias artificiales. Les comento rápidamente, hace unos años, si es que uno agarraba y decía, bueno, describime cuáles son los requisitos que debe cumplir un gerente para tal área. El 99% de las veces en la descripción se pedía que fuese un hombre. ¿Por qué? Porque hace unos años la mayoría de los gerentes, o sea, los altos cargos ejecutivos, estaban cubiertos por hombres. Entonces, la forma en que se le entrenó a las IA tenía un sesgo. La misma cosa al revés. Si es que uno se iba más por el lado de las profesiones de tipo enfermería, siempre se relacionaba con la mujer. Y sobre el punto, la otra vez me enteré el por qué ocurría eso. Resulta que, ¿qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? La mayoría de los hombres eran los que se iban a pelear y eran las mujeres las que se quedaban a cuidarle a los enfermos. Entonces, ahí empezó el sesgo, entre comillas, de que un enfermero o una enfermera siempre relacionado con la mujer. Pero como todas las cosas, esas son tendencias que se van rompiendo y, por suerte, ¿verdad?
porque hay muy buenos enfermeros hombres, así como hay excelentes mujeres ejecutivas también. La falta de explicabilidad, como dice acá. Uno puede crear una IA, puede utilizar una IA, pero ¿cómo haces para explicarle a alguien cómo funciona por detrás? Si yo tengo un algoritmo, no hay problema, pues yo puedo, así como hice recién, de hecho, línea por línea puedo ir explicando qué hace. Pero una IA que está siendo entrenada, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos injerencia, se está entrenando sola prácticamente. Entonces, nosotros no podemos saber si la primera capa de la red neuronal tiene tal peso o tiene, qué sé yo, un sesgo tal y así, todas esas cosas. No hay forma, o sea, no se puede explicar. Entonces, esa complejidad hace que haya una falta de forma de poder explicar. Imposible es. Y la necesidad de grandes volúmenes de datos, de vuelta. Imagínense si para entrenarle con palabras se necesitó, no sé, libros y materiales infinitos prácticamente. Lo que debe ser tratar de entrenar a un modelo de visión por computadora. Ahí sí que se necesitan más cosas, o sea, bastantes más datos. Entonces, ese es un gran desafío que siempre vamos a tener. Bueno, antes de ir a las conclusiones, voy a hacer un pequeño cambio. Ahora quiero entrar, perdón. Ahora les voy a explicar realmente qué es lo que sucede con una red convolucional. Bueno, esto es una red neuronal simple. Siempre vamos a tener una capa de entrada y una capa de salida. Esto es lo que nosotros le damos y esto es lo que ella nos devuelve. ¿Qué ocurre acá en el medio? Solo ella sabe. Les decía que es algo simple en el sentido que las capas ocultas, acá tenemos una sola, pero esto en los modelos actuales tenemos muchísimas capas intermedias y sobre todo la cantidad de neuronas que hay en cada capa también es, no sé, miles y millones. De hecho, si ustedes se conectan a, qué sé yo, a alguno de estos sitios que ofrecen los modelos gratuitos, por ejemplo, Hugging Face, que es como el repositorio más reconocido para esto, de repente se dice, ok, Meta lanzó su modelo Llama 3.1. El modelo chiquito que ustedes pueden bajar en su computadora es de 8.000 millones de parámetros. ¿A qué se le llama parámetro? A cada uno de los pesos que tiene cada una de estas conexiones. Imagínense que esto, yo les decía que es algo súper sencillo, y sin embargo, como están todas conectadas con todas, entonces por cada neurona de entrada tenemos 7 conexiones, así que de entrada ya tenemos 28. Y otra vez, cada una de estas que se conecta a estas 3, y así, imagínense para una red que, como les decía yo, esta capa de repente puede tener, no sé, por ponerle un número, 5.000 neuronas. Y las capas ocultas son, no sé, 300. La cantidad de combinaciones posibles que se arman. Y bueno, a eso se le llama parámetro. O sea, hay 8.000 millones en el modelo más básico. Los modelos más grandes pueden llegar a 224.000 millones fácilmente. Bueno, ¿por qué es importante? Primero porque tiene, como dice acá, una estructura jerárquica. Lo que se hace es, en este caso que estamos viendo un reconocimiento de un dígito, se tiene una jerarquía de capas. Cada capa tiene su funcionalidad. Entonces se establece esa jerarquía propiamente. De vuelta, surge, ¿qué es lo que es convolucional? Como dice acá,
Convolucional es simplemente que se usan operaciones de convolución. Y esas son usar, no es usar, perdón. Sí, vamos a decir usar. Usar matrices que se multiplican con otras matrices y que hacen varias operaciones con matrices para poder combinar una matriz con la otra, pero así por cada una de las capas convolucionales propiamente. ¿Es aprendizaje supervisado? Sí, porque nosotros cuando le ponemos este dígito, cuando le estamos entrenando, le decimos esto tiene que ser un 4. Si falló, como les decía antes, el backpropagation va tirando el error para atrás y se va reentrenando hasta que hace lo correcto. Y bueno, las redes convolucionales, como dice acá, son múltiples, o sea, tienen múltiples aplicaciones, algunas de las cuales ya estuvimos viendo. Esto es a grandes rasgos lo que hace cada una de las capas. Tenemos la capa de entrada, que habíamos visto que es lo que nosotros ponemos. En este caso, si volvemos al ejemplo del dígito, cada uno de los puntitos, cada uno de los píxeles va a ser una neurona de entrada. Después pasa por la convolución. En general, vamos a ver en el siguiente slide, en la capa de convolución, lo que básicamente se hace es tratar de sacar parámetros. Vamos a ver que pueden determinar las líneas horizontales, las líneas verticales, formas, cosas así. Después se hace la agrupación o pooling, no necesitamos tener toda la imagen completa, sino que podemos agarrar y sacar lo más representativo. Y después, por último, como nosotros necesitamos que a la salida nos diga una cosa, o que una de las neuronas sea la más probable de que sea la correcta, entonces necesitamos tener una capa que esté completamente conectada. Esta capa es como que tener una red neuronal de las normales hacia el final. ¿Qué es lo que hace? Que cada neurona usa cada una de las características que se sacó en la convolución y en la capa de agrupación. Bueno, les decía, en la capa de convolución, todos los filtros, las operaciones en sí, el mapeado de las distintas formas. En la capa de agrupación, fíjense, uno de los métodos que se usa es el max pooling, donde básicamente se hacen grupos de 4, por ejemplo, acá, y se dice, bueno, ok, ¿cuál es el valor más alto, el máximo? 9, 2, 6, 3. Entonces 9, 2, 6, 3. Se pone en una matriz más chiquita. La capa completamente conectada, lo que les decía, nosotros una vez que ya tenemos todas las características, ya sabemos dónde están las líneas rectas, las líneas horizontales, todo eso, se aplana, o sea, literalmente cada una de las neuronas después se vuelve toda una capa con todas las neuronas una tras otra, y ahí se hace la clasificación y el resultado de esas neuronas se le aplica una función de activación que básicamente lo que dice es, si supera cierto umbral, sí vas a mandar una señal, y si no, es como que esa neurona no está funcionando. Para que veamos visualmente, fíjense esto, por ejemplo. Esta es una red que no es convolucional, simplemente son, o sea, una capa de entrada, dos capas ocultas y la capa de salida. Entonces, por ejemplo, yo agarro y le digo, ok, quiero que me reconozcas este número. Entonces, fíjense que acá, cada neurona de esta segunda capa me dice de dónde está sacando. Y como está totalmente conectada, entonces por eso es que se ven todos los rayitos azules entre cada neurona y las de entrada. La misma cosa, la segunda capa oculta, otra vez totalmente conectada. Y fíjense cómo acá sí me dice que es un 3. ¿Verdad? En función a la combinación de todas estas neuronas, me dice que la probabilidad que sea un 3 es altísima. El siguiente que podría ser es un 8.
Sin embargo, por ejemplo, le completo acá y ahí ya le engañé. Porque no es un 8, no es un 2, que son los dos números que me está diciendo. Pero si le borro, perdón, si le borro un poquito aquí, no, sigue sin... Quería que sea un 5 supuestamente, pero no me sale el... Ahí sí, por ejemplo, tiene la seguridad de que es un 8. Bueno, ¿qué ocurre si hacemos al revés? Usamos una red convolucional esta vez. Fíjense cómo viene en la mano. ¿Qué me dice que es un 3? ¿Les parece que es un 3 eso? Ni jamás. El 9 es la siguiente opción. Pero ¿qué sucede acá? Y esto es lo que quiero que se fijen. Ok. Ahí. Fíjense cómo cada una de las... O sea, en la segunda capa, cada una lo que hace es sacar ciertas características en particular. Después en la tercera capa se achica, pero es el mismo grafiquito que teníamos acá. Entonces esto es el pooling propiamente. Después se hace, perdón, hizo un downsampling nomás. O sea, no es todavía un pooling. Simplemente agarró y achicó a través de un pooling, pero achicó nada más. Después le aplica una segunda capa de convolución, que sería esta. De estos gráficos saca ciertas características, vuelve a hacer un pooling, o sea, un downsampling, y después lo que yo les decía, ya usa dos capas totalmente conectadas y me dice entonces que hay una alta probabilidad que sea un 6, un 8 o un 9. Pero se equivocó, porque o sea, le da más porcentaje a un 6 que a un 8. Sin embargo, nosotros que sí somos más inteligentes vemos que es un 8. ¿Okay? ¿Cuáles son algunas de las ventajas de las redes convolucionales? Primero, no varían con la traslación. O sea, nosotros podemos mover el gráfico o el objeto que queremos analizar y sigue siendo reconocido. Con esa capa convolucional se extraen en forma automática todas las características. O sea, de vuelta, las líneas horizontales, verticales, oblicuas, lo que sea. Tiene mayor precisión y son más robustas al ruido. ¿Por qué? Porque al hacer el pooling normalmente todo lo que sea ruido se va sacando en forma automática. Bueno, ¿cuáles son algunas de las herramientas que se suelen usar para implementar estas redes convolucionales? TensorFlow, PyTorch o Keras, que son algunas de las bibliotecas más conocidas. Y después es seguir ese proceso de vuelta, entrada, convolución, pooling, fully connected y salida. Solo que pueden haber varias capas de cada una. Ok, ahora volvemos ya a la última de esta. Perdón. Bueno. Bueno, como conclusión, la visión por computadora realmente en donde tenga cabida está transformando de manera increíble todo, desde la atención médica por el análisis de las gráficas como habíamos visto, hasta transportes y otras áreas relacionadas con la IA también. Entonces, ¿qué nos depara el futuro? Básicamente lo que nosotros querramos hacer. Tenemos todas las herramientas y depende exclusivamente de nosotros qué uso le vamos a dar. Y bueno, agradecerles por
por la participación. Si me quieren contactar, este es mi contacto en LinkedIn. Y acá van a tener los enlaces a las dos presentaciones que se utilizó. Consultas, aclaraciones, algo que no quedó claro y que les parezca que puedo ayudarles. Así cuando nadie habla hay dos cosas, o se entendió todo o no se entendió nada. Eso es lo que me preocupa. Entonces, no, si antes pregunté y nadie quiso contestar, ahora menos. Sí, profesor, un momento. Los algoritmos de las redes, obviamente van mejorando cada vez. O sea, eso sabemos ahora lo que estamos en esa área. La pregunta que yo siempre tengo es software y hardware. El hardware también va evolucionando, ¿verdad? Eso se ve mucho en los sistemas operativos que tenemos mejores hardware. Los sistemas operativos a veces no acompañan ese crecimiento del hardware en sí. ¿Cómo se da en el caso de las redes? Perdón, sí, el tipo de esta red convolucional donde cada vez tengo mejores equipos con más alta definición, mejores dispositivos, lentes, equipos, ¿verdad? ¿Influye mucho en mis algoritmos? ¿Hasta qué punto? Bueno, opinión puramente personal, la que voy a dar. No, correctamente, el hardware cada vez es más rápido, tenemos más memoria, mayor procesamiento. Entonces, yo creo que sí, la parte de los que hacemos desarrollo, nos apoyamos un poco, o mejor dicho, nos quedamos dormidos creyendo que eso va a solucionar. Y esto no es algo que tenga que ver solamente con la inteligencia artificial. En general, el desarrollo, yo eso siempre digo, antes nosotros podíamos hacer un software que calcule, no sé, que me dibuje, por decir algo así rápido, que me dibuje una línea recta en pantalla. ¿Cuál es el algoritmo que normalmente podemos hacer? Agarrar y decir, ok, XY de origen, XY de destino, ver cuál es la diferencia en altura, o sea, en X en Y, y después ir subiendo, ¿verdad? O podemos agarrar y hacer una vez un cálculo un poquitito más elaborado, que es hallar, cálculos si ya habrán dado, o sea, hallar el dx sobre dy, entonces saber cuál es ese gradiente, cada cuánto yo tengo que ir subiendo. Entonces le digo, dibujame al costado, dibujame al costado, dibujame al costado, superaste tu gradiente, subí 1, dibujame al costado, y eso computacionalmente es mucho más sencillo. Entonces, todo lo que sea inteligencia artificial, la ventaja que tenemos es que ya nos está empezando a entender lo que queremos. Entonces, la propia IA nos puede decir cómo optimizar nuestro código. En su momento, ¿cuál fue el boom en cuanto a desarrollo? Los famosos generadores de código. Yo, allá por el 2000, cuando trabajaba en Tigo, ¿verdad? En una de las divisiones de Tigo, ese era el boom, ¿verdad? Se programaba en la AS400 sin programar realmente porque se generaba el código. Pero el código que se generaba era, como yo siempre le decía, era un código gordo. Para hacer cosas que se hacían, se usaban secuencias que sabíamos que funcionaban y que se generaban en forma automática. Pero vos podías optimizar a mano ese código, iba a ser más rápido, iba a ocupar menos memoria, menos recursos. Y bueno, lo mismo va por este lado. De hecho, simplemente como para completar un poco la idea nomás en cuanto a redes neuronales en general, hay un concepto que se llama fine tuning con el tema de las redes neurales. ¿Y qué es lo que hace el fine tuning? Vos partís de un modelo grande, por decirlo así, y le especializás, le decís, a mí me interesa que manejes esto nomás. Entonces, la propia red neuronal se reentrena
y elimina todas las neuronas que no va a necesitar. Se achica en tamaño, se achica en consumo, todo mejora. Pero obviamente te va a servir para algo en particular, nada más. Yo creo que por ahí viene la mano. O sea, con el tiempo, ese proceso que nosotros ahora hacemos en forma manual de fine tuning, ya se va a hacer en forma automática. No sé si queda contestada la pregunta. De entrada, bueno, me pidieron que venga con mi pendrive, pero me atreví a hacer lo siguiente. Este libro es la Biblia para mí en este momento. Se llama Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras and TensorFlow. Son casi 900 páginas, pero es oro cookie, como vulgarmente se dice. Y te enseña desde la A hasta la Z en forma práctica, que para mí eso es lo importante. El profesor fue mi profesor y creo que vamos a coincidir con él en que hay mucha teoría, pero de repente nos faltaba un poquitito más de práctica. Yo creo que con ese libro se cubre cualquier cosa. Otros libros que también sirven. Machine Learning for Beginners. En castellano, Aprende Machine Learning. Esto es de un argentino, pero que vive en España y que es básicamente un resumen de su blog. Pero podés bajar el PDF en forma gratuita de su sitio. Lo podés comprar en Amazon, ahí sí ya cuesta caro, está todo bien encuadernado. Yo, obviamente, como verán, imprimí. Este es otro libro de los recomendados, Deep Learning con Python, en inglés, lastimosamente solamente en inglés, pero que es fantástico también. Y sí me olvidé de uno. Hay otro PDF que, si me contactan por ahí, les puedo pasar de dónde bajar, que es un PDF que tiene los conceptos en castellano de todos los términos que normalmente se usan en todo lo que sea inteligencia artificial en general y machine learning en particular. Pues, seamos sinceros, machine learning es lo que ahora está pegando fuerte, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial es mucho más que solamente el machine learning. Eso aprendí con el profesor. Bueno, no, materiales hay aporrotadas. Son, sobre todo las versiones en PDF, son accesibles, estén pendientes. Hay un sitio que yo les recomiendo si tienen intenciones de comprar los PDFs, que se llama Humble Bundle, o sea, tipo un bundle humilde, que hacen, o sea, ofrecen también juegos, pero en la parte de libros suelen tener muy buenas ofertas, que de repente te dicen, ok, ¿quieres comprar un libro del bundle? Te sale $1. Todos son así, $1 el primer libro. ¿Te interesan 8 de los 25? Te va a salir $9. ¿Te interesa el grupo completo? Te sale $18. Así fue que yo me conseguí, o sea, compré o sea, un bundle que es de la misma editorial, BPB, son unos hindúes, pero el bundle completo, creo que, si mal no recuerdo, me salió $15 y traía 27 libros. Todos de todos de IA. Pero había uno que trataba sobre la ética en la IA. De los 27, 23 eran técnicos y los otros eran de repente facetas más humanísticas, por decirlo así. Pero ese tipo de cosas. Me compré otro de O'Reilly, otro bundle de O'Reilly, que me salió $20 y venían 14 libros. Que si no conocen O'Reilly, para mí es una de las mejores editoriales a nivel mundial. Todos fantásticos los libros. Entonces,
un poco porque ya me se estaba acercando el final de la carrera, entonces me quería asegurar de tener todos los materiales conmigo, no estar dependiendo de si justo el internet estaba lento, que esto o aquello. Y también porque en el fondo, no sé si ya por la edad, estoy tratando de ser más legal, ¿verdad? Estoy tratando de conseguir los PDFs pagando y cosas por el estilo. Aparte, me sorprendió la cantidad de libros que la propia academia provee. O sea, uno tiene acceso a los libros desde el sitio de la propia universidad y que son fantásticos. También, o sea, por eso, si me contactan por ahí, les puedo pasar un listado de chorrocientos lugares en internet de donde pueden conseguir materiales legales, o sea, legalmente accesibles. Bueno, ¿alguna otra consulta antes de liquidar? ¿No? Bueno, en serio, muchísimas gracias. Realmente, si bien tuve que apuntar con el dedo algunas veces para recibir respuesta, para mí es sumamente importante poder compartir esto, porque esa para mí es la base de que todos podamos ir aprendiendo, podamos aprovechar estos espacios donde hay gente que de repente lo poco que sabe puede compartir y ustedes tienen la oportunidad de darle una retroalimentación también a esa persona. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Recordarles nuevamente que él es uno de los brillantes alumnos de la carrera de licenciatura en Inteligencia Artificial y Robótica de nuestra universidad. Y qué mejor manera de cerrar nuestra semana de carrera. Hoy cerramos la serie de actividades que venimos desarrollando a partir del lunes pasado. O sea que nuevamente agradecerte, Luis, en nombre de la Universidad Americana, y queremos hacerte entrega de un certificado de agradecimiento por el esfuerzo, por compartir tu conocimiento con nuestros alumnos. Muchísimas gracias. Vamos a salir por la foto para evidencia. Una fotito. Pequeño obsequio también. Ay. Gracias a vos. Muchísimas gracias, estimados docentes que se han hecho presentes en este día, que para nosotros es súper importante. Estamos haciendo cierre, como repito nuevamente, de nuestra semana de carrera. También agradecerle a todos los alumnos por el esfuerzo, por no quedarse dormidos. Les supo mantener despierto acá a nuestro compañero. Y muchísimas gracias por su presencia.